eslogan de trabajo es crear hechos, transformar realidades, y a eso nos referíamos cuando hablábamos que necesitamos armonizar y reducir los tiempos de los ciclos de la planeación, la presupuestación y el ciclo del servicio. Eso es súper importante y es parte del reto que tenemos nosotros. 4 preguntas vamos a tratar de resolver en los siguientes 40 minutos. ¿Por qué son importantes las enfermedades no transmisibles en el país? ¿Cuál es la política que tenemos pensada a propósito del lanzamiento del plan decenal y diferentes instrumentos? ¿Cómo conversan las ciudades y los entornos? ¿Es lo mismo, es diferente, se complementan? ¿Qué debemos trabajar en los territorios para las ciudades y los entornos saludables? Es más o menos la tarea. La idea es que el viernes, resueltas esas 4 preguntas, podamos tener claridad de cuál es la imagen objetivo y el qué hacer de esta primera fase para trabajar las ciudades saludables. Bien, y este es el sentido es tan grande el trabajo que hay que hacer, que por eso la cooperación internacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y otros ministerios con los que hemos venido trabajando el concepto de entornos saludables, refundemos un poco la forma de cómo venimos gestionando los entornos, para pensar que los entornos son solo saludables, sino son los entornos para los modos, condiciones y estilos de vida saludables. Bien, ¿por qué son importantes las enfermedades no transmisibles? Primero, porque amenazan el desarrollo social asegurado al 100%, tengan empleo todos ellos, estén incluidos en el sistema escolar, pierdan una persona en una familia que con menos condiciones que esas, sufran de una enfermedad no transmisible porque arrastran en general al menos a 1 o 2 personas como cuidadores, y entonces perdemos el esfuerzo que hacemos desde el sector educativo y desde el sector laboral. Por eso las enfermedades no transmisibles afectan de peor manera a las personas más vulnerables, y es un imperativo social el trabajar de manera clara en estas enfermedades. Bien, muy rápido, el tema de la industrialización, el crecimiento económico y la migración y la urbanización, que ya se han mencionado, tienen expresiones claras en Colombia, y vemos como de 1900 a 2006, en el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía es bastante llamativo, es muy rápido. Nosotros hemos hecho en un tiempo mucho más corto lo que a Europa le tomó varios siglos. En términos del crecimiento de la población, tenemos un crecimiento también con una tendencia un crecimiento muy importante desde 1820, y las proyecciones que tenemos a 2030 es que ya seremos 60 millones de colombianos, más población, más años de vida, más expectativa de vida, pero estamos llegando al punto de que gracias a la tecnología tenemos más años de vida, pero no necesariamente más calidad de vida. Esto ya se mencionó. El gran imán que representan las ciudades por poseer infraestructuras, bienes y servicios que hacen atractivo el vivir en las ciudades. Sin embargo, en un país que tenemos gran vocación agrícola, es muy importante determinar qué vamos a hacer con el gran territorio que tenemos en términos de explotar la vocación de cada una de las regiones y cómo se perfilan las regiones para generar mayores condiciones de equidad, calidad de vida e inclusión social. En 2020 tendríamos más o menos 42 millones de personas viviendo en las ciudades. La tendencia de la urbanización en el mundo señala que los países con un crecimiento más desordenado en términos urbanos son el sudeste asiático y América Latina. De allí, digamos que siempre la realidad desborda los sistemas de planeación, y los instrumentos de planeación vienen a remediar una serie de migraciones que no tienen un orden y que los fenómenos sociales desbordan las capacidades institucionales, y que las ciudades deben empezarse a pensar como un crecimiento que anticipa la llegada de los visitantes, pero que también genera dinámicas de redes de ciudades y ciudades-región. Bien, este avance en términos económicos implica, o se puede resumir en una cuádruple transición, que es una transición económica hacia la industrialización, pero con los recientes hallazgos del país volvemos un poco a la economía del sector primario, una transición demográfica, más edad, más población epidemiológica. Son cada vez más importantes las enfermedades no transmisibles que las transmisibles, y las transmisibles representan una deuda en términos de la agenda de salud pública, como el dengue, la malaria, la tuberculosis. Y en términos nutricionales, antes hemos hecho durante mucho tiempo un importante ejercicio para reducir el tema de desnutrición, pero lo cierto es que la malnutrición, es decir, el exceso de peso, la obesidad, el sobrepeso, están matando mucha más gente.
Bien, el resumen de esto es que el PIB en Colombia se ha multiplicado por 5 en 50 años, la población por 4 en 60 años y la población urbana por 9 en 60 años. Esto, por supuesto, genera una serie de retos muy importantes como país, reconociendo que uno de los temas que más amenaza el crecimiento y la sostenibilidad de los sistemas de salud en el mundo son las enfermedades no transmisibles. Bien, a nivel de, digamos, los grandes transformadores de la salud en el mundo son la globalización, la urbanización, la aparición de tecnologías, la migración, y estos elementos, tanto en los determinantes ambientales, conductuales de riesgo y factores biológicos, es lo que de conjunto debemos trabajar en esta nueva apuesta de cómo se gestionan las enfermedades no transmisibles, muy de la mano de la transformación de la dinámica urbana. Esto tiene que ver con los elementos de entorno como las condiciones de vida y laborales, las infraestructuras físicas, el medio ambiente. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud demuestra cómo hay una asociación inequívoca entre la enfermedad cardiovascular y contaminación ambiental, y no solamente la afectación del tipo pulmonar. Los factores conductuales de riesgo, como los estilos de vida saludables adquiridos, que tienen que ver con el consumo de alcohol, tabaco, la inactividad física y el tema de una alimentación no saludable, producto de la industrialización de los alimentos. Y en ese tema, estas condiciones de contexto generan unos factores biológicos que hoy conocemos porque permanentemente nos los viven recordando, pero que desconocemos que son trabajables por fuera del sector salud, y es ahí donde está la gran apuesta de lo que hoy queremos compartir con ustedes. La expresión de estas condiciones ambientales y de estas opciones no saludables hace que estas 4 enfermedades, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar, el cáncer y la diabetes, de la mano con la salud mental, son expresiones de estas condiciones. Por eso el mundo ha acuñado lo que se llama la estrategia 4x4. La estrategia 4x4 hace referencia a que reduciendo el consumo de alcohol, el no consumo de tabaco y la exposición a humo, la inactividad física, como positivo, la actividad física y la alimentación saludable son factores protectores, mientras que el alcohol y el tabaco son factores, digamos, lesivos para la salud. Y esos 4 factores de riesgo reducen hasta en un 80% las muertes tempranas por enfermedad cardiovascular y hasta en un 30% en cáncer. Bien, estamos ante una epidemia. Nosotros entramos muy preocupados cuando vemos cierto número de casos en dengue, malaria, paludismo. Lo cierto es que 1 de cada 3 colombianos se muere por enfermedad cardiovascular y 1 de cada 5 se muere por cáncer. Y los factores que interactúan para generar esa estadística tienen que ver que en Colombia 1 de cada 2 adultos tiene exceso de peso. O sea, o uno mismo o el que está al lado, a la derecha o a la izquierda, tiene problemas de exceso de peso. El incremento del sobrepeso y la obesidad en niños. Hay tramos de grupos de edad donde hasta ya tienen el 21% de riesgo de obesidad infantil. 1 de cada 3 no consume frutas y verduras. Las frutas y las verduras no solamente son buenas por sus condiciones nutricionales, poseen otro tipo de sustancias como antioxidantes que evitan la aparición, el daño de las arterias y evitan la proliferación de células neoplásicas. 2 de cada 3 no consume verduras diariamente. 1 de cada 3 es inactivo físicamente, o sea, uno mismo, el que está al lado, es inactivo físicamente, no hace 150 minutos de actividad física cuando tiene más de 18 años y no hace 300 minutos a la semana cuando tiene más de 18 años, o 10.000 pasos. Sería una excelente idea que le regalaran a todos sus compañeros o familia los pasómetros para pedir que hagan los 10.000 pasos diarios de actividad física que se requiere. Eso es protección, eso es trabajar en salud, y no hay necesidad de ser médico para hacer esos regalos. 2 de cada 10 colombianos consumen gaseosas y refrescos diariamente con una enorme carga glicémica. 1 de cada 8 fuma. La lactancia materna, que es un factor protector para las enfermedades crónicas, bajó luego de 10 años de trabajo de 2.2 meses a 1.8 meses en sí. Bien, la velocidad del fenómeno es impactante. Las enfermedades cardiovasculares crecieron un 10% como participación y un 22% como casos. Es decir, hoy tenemos un 22% más de casos que los que teníamos en 1998, 10 años después. En los tumores crece en participación un 19% y crece un 39% como número de casos. Tenemos 40% más de casos que hace 10 años en cáncer. En vías respiratorias inferiores tenemos un 30% más como participación y 34% más casos en el país.
La diabetes mellitus crece un 13% y hoy tenemos 12% más de casos. La diabetes afecta más a las mujeres, producto de la obesidad y la inactividad física. Probablemente no les estamos haciendo unos proyectos o unos programas de atención integral a la mujer y hemos privilegiado de cierta manera, digamos, el tema de la salud sexual y reproductiva. Las mujeres están afectando la enfermedad cardiovascular. Yo menciono siempre esto, es impactante ver cómo en las carreras de pacientes de enfermedad cardiovascular cada vez hay más mujeres de 30 años. Es decir, ya tuvieron al menos un evento cardiovascular. Y eso tiene que ver mucho con el tema de obesidad, diabetes y inactividad física. Probablemente no les estamos dando tiempo a que las mujeres hagan actividad física y tengan una dieta mucho más saludable. Bien, esto se resume en que en el último estudio de carga de enfermedad que hizo el país, con datos 2005, que fue publicado en 2008, plantea lo siguiente. Esto es, ojo con esto, más de 3 de cada 4 años que el país pierde por mala salud en términos de enfermedad o morirse antes de tiempo son explicados por las enfermedades no transmisibles. Explican el 76% de todo lo que en salud pierde el país año a año. Eso es un enorme costo social en términos de lo que se invierte en salud, educación, cultura, empleo, porque estamos muriéndonos antes de tiempo y estamos teniendo una muy mala calidad de vida por esto. Pero el tema no para ahí. Fíjense que cuando desagregamos por sexo, 81% afectan más a las mujeres frente al 72% en los hombres. Y ahí no para el tema. Estamos trabajando muchísimo en este tema de lesiones y nos falta enorme para el tema de lesiones. Y solamente es el 15% todo el tema de salud materno-perinatal, transmisibles, nutrición, etc. Este es el 76% de la carga de enfermedad del país. Eso quiere decir que en términos de las enfermedades no transmisibles, aquí no sale, pero más o menos el resumen es, en términos de las enfermedades no transmisibles nos parecemos en la carga a Europa, pero en términos de lesiones nos parecemos a África y en términos de condiciones transmisibles nos parecemos a América, el resto de América. Bien, es simplemente para señalar que 6 de las primeras causas de mortalidad tienen que ver con enfermedades no transmisibles: enfermedad isquémica, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedad hipertensiva y cáncer de estómago. El cáncer de estómago es el cáncer más frecuente entre hombres y mujeres. Entonces, cuando pensemos en cáncer, no solamente es el tema de cáncer de mama y cáncer de cuello. El cáncer de estómago y de pulmón está afectando cada vez más también a las mujeres y a los hombres. En el estudio de carga de enfermedad del año 2010 para Colombia se encontró que 9 de las 10 primeras factores de riesgo que generan enfermedades de factores de riesgo para la mala salud del país tienen que ver con enfermedades no transmisibles. Luego, la epidemia no es gratuita. Primera causa, alimentación no saludable. Segunda causa, tensión arterial elevada. Tercero, consumo de cigarrillo, índices de masa corporal elevado, es decir, la relación peso-talla no es saludable. La inactividad física, la glucosa plasmática en ayunas elevada, el consumo de alcohol, el colesterol total elevado, la polución del aire, la vivienda por el uso de combustibles fósiles. Por eso la estrategia 4x4, digamos, sintetiza lo que debemos hacer como país y como mundo, ¿no? Nosotros no somos la excepción. Esta es la estrategia 4x4. Estos 4 factores de riesgo que ya mencionaron generan estas 4 enfermedades. Bien, el reto que tiene el sector salud es crear una red de servicios que genere 3 tipos de resultados. La gestión clínica para controlar los elementos clínicos, claro, por supuesto, controlar tensión arterial, la glicemia, etc. Pero viene una cosa muy importante y es trabajar todo el tema de conocimientos, actitudes y prácticas y unas redes de servicios que sean capaces de brindar oportunidad, cobertura y continuidad en la atención del servicio. Los servicios de salud del mundo están diseñados más para atender las enfermedades transmisibles que las no transmisibles, porque nosotros necesitamos fidelizar al paciente, motivarlo a que cambie comportamentalmente, mientras que los servicios que hoy tenemos son más de entrada por salida y ojalá no vuelva porque significa que está bien. Aquí necesitamos saber que está bien. Bien, y ahora viene una de las grandes paradojas. Mientras el 76% de la carga de la enfermedad la explican las enfermedades transmisibles, este es un trabajo que hicimos recientemente en el grupo.
nos apoyó muchísimo el doctor Henao, de hecho, él lo hizo. Bien, invertimos menos del 4% en el sistema general de participaciones en enfermedades no transmisibles. Es decir, lo que sabemos de la salud no habla con la inversión y la composición de la inversión. Bien, esto lo mencionaba el doctor Muñoz ahora, entonces tenemos el enorme reto que en el nuevo plan de desarrollo, el tema de las enfermedades no transmisibles, las ciudades y los entornos saludables, sea una estrategia integral que esté muy bien articulada en los planes de ordenamiento territorial, el nuevo plan de desarrollo y el plan decenal de salud pública. Y miren, el país invierte solo invierte 32.000 millones de pesos para todo el país, para más de 44 millones de colombianos, 46 millones de colombianos en temas de enfermedades no transmisibles. Bien, vamos a pasar rápido porque, bien, uno trabajando en salud se puede colocar en trabajar en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención de la enfermedad o rehabilitación. Aquí hemos decidido que vamos a trabajar tanto en el tema de promoción de la salud. ¿Qué es la promoción de la salud? La promoción de la salud es brindar las habilidades y las herramientas para que las personas se hagan cargo de su propia salud, y eso implica un proceso educativo de formación, pero también crear las oportunidades para que las personas hagan efectivas las opciones que son saludables. Bien. Frente a esa iniciativa tenemos dos tramos de trabajo, uno de transformación positiva de los entornos para los modos, condiciones y estilos de vida y el mejoramiento de la capacidad de respuesta del sistema, y este es el elemento clave para nosotros, trabajar en la imagen objetiva, en la imagen social de las ciudades y la ruralidad y los entornos saludables. Bien, la evidencia recopilada durante las últimas 3 décadas en la estrategia 4x4 hablan de las siguientes cifras. Durante los últimos 30 años, la alimentación no saludable ha sido el principal factor de riesgo, lo veíamos en el estudio de carga de enfermedad 2010, 1 de cada 3 colombianos, ya veíamos el tema de no consumo de frutas y verduras, se consume menos de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, son 400 gramos, eso equivale más o menos a 5 frutas del tamaño normal, más o menos. La dieta no saludable está asociada a cambios fisiológicos causales de muerte como tensión arterial elevada, hiperglicemia, sobrepeso, obesidad y colesterol elevado. En Colombia 1 de cada 2 colombianos es inactivo físicamente. Se conoce que el 25% de los cánceres de colon tiene que ver con inactividad física, el 25% de los casos de diabetes tipo 2, 27%, 30% de los casos de enfermedad coronaria. Es decir, que si uno trabajara en la estrategia 4x4, hay estudios que demuestran que uno podría reducir desde un 30% de la enfermedad coronaria. El control del tabaco, el 17% de la población colombiana consume tabaco. Estamos consumiendo tabaco desde los 8 y 10 años. El consumo de cigarrillos representa el 71% de las muertes causadas por cáncer de pulmón, 42% de las muertes ocasionadas por EPOC y 10% de las muertes ocasionadas por enfermedad cardiovascular. En el consumo de alcohol somos un país que bebe, pero además de que bebe de manera ética, en picos, intoxicaciones agudas que generan fenómenos de violencia como los que hemos visto en estos días. Noción de riesgo para seguridad vial, enfermedad cardiovascular, cáncer, consumo de drogas. Siempre hemos asociado el tema del alcohol con que es un problema de gente borracha que se pone enfrente de un automóvil. Resulta que estamos desconociendo el enorme impacto que tiene el alcohol en cáncer, en consumo de otras drogas ilícitas y en el tema de enfermedad cardiovascular. Bien, aquí muy corto, nosotros estamos apuntando a una tipología de intervenciones que tiene que ver con la eliminación del origen y tiene que ver con lo que hemos denominado, lo que se conoce en el mundo como el tema de determinantes sociales de las inequidades. Y ahí es allí donde trabajamos en las causas de la distribución de los problemas de salud o su prevalencia e incidencia. Por tanto, el objetivo de este tipo de intervenciones es modificar el contexto y la estratificación social. Si fuéramos exitosos en esto, seríamos una sociedad mucho más incluyente porque favoreceríamos el tema de la movilización social. Lo otro es lo que regularmente hacemos, trabajar en factores de riesgo y prestar servicios. Esto es lo que queremos trabajar con Planeación Nacional. Esto es lo que queremos trabajar con los territorios. Una nueva generación de bienes y servicios que reconocen que en su diseño y en la prestación de esos servicios efectivamente estamos protegiendo la salud. Bien, esa transformación positiva de los entornos tiene que ver con que hemos definido 5 entornos estratégicos para nosotros: la escuela saludable, las universidades saludables, las empresas saludables, las ciudades saludables, la vivienda y el espacio público saludable.
Es decir, para trabajar en factores de riesgo no solamente se trabaja desde el consultorio médico y los hospitales y las ambulancias, es necesario que la actividad física, la alimentación saludable, el no consumo de alcohol y tabaco estén presentes en todos y cada uno de estos espacios. Bien, vamos a pasar este es más de servicios, nos interesa más Bien, el resumen es este: 4x4 en todos los entornos para los estilos de vida saludable. Muy rápido, vamos a mirar tenemos una cosa, es que nos dejaron encartados de la dirección, entonces tenemos que ir a una junta para un tema de una aprobación presupuestal. Yo les pediría excusas y les pediría que tengamos la oportunidad de mirar en detalle el tema de la política. Para nosotros el que ustedes estén aquí es muy valioso y no podemos perder la oportunidad que ustedes conozcan en detalle la política. Entonces vamos a hacer esto de la junta directiva y ahora venimos a mirar eso. Lo que viene ahora es cómo hemos pensado la coherencia de la política para trabajar desde el nivel nacional con los territorios y cómo los territorios aportan a la gran apuesta nacional para trabajar en el tema de estilos de vida saludable y cómo conversa el tema de los entornos y las ciudades saludables en una nueva apuesta donde el sector salud realmente no puede tener el impacto que pretende si no logramos involucrar a Hacienda y a Planeación en este tema, además de nuestros consabidos compañeros de trabajo en el sector social como son cultura, recreación y deporte y educación. Entonces vamos a parar acá y luego continuamos. Entonces vamos a buscar ahora con los organizadores algún espacio antes del inicio del taller para ver si pudiéramos terminar. Para todas, para la Universidad de Antioquia es un orgullo estar acá acompañando esta actividad. Quiero que mis compañeros, los voy a mencionar un momento porque vamos a tener estos 3 días unas sesiones de trabajo bastante intensas e invitarlos a que los visualicen y veamos por quién está compuesto el grupo con el cual hemos venido también apoyando técnicamente esta iniciativa de país. Atrás están los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Enrique, economista, especialista en temas de planificación, Alberto, sociólogo, quien ha trabajado mucho el tema fortaleciendo los elementos de participación social en los territorios. Está Olga Zapata, economista, trabaja todo el tema de políticas públicas y gobernanza. Federico Andrade, sociólogo, ingeniero ambiental, que trabaja todo el tema con alta experiencia en desarrollo sostenible. Está Andrea no la veo. Bueno, Andrea, la persona que logísticamente nos ha venido apoyando en tener la posibilidad de interactuar con ustedes. No sé si han tenido conocimiento de algunas encuestas o unas preguntas que se han hecho a las diferentes oficinas de salud y de planeación, donde la pesquisa nos ayuda a contextualizar un poco los talleres que vamos a tener durante la jornada. Esa mirada de las preguntas que se hicieron previo a este encuentro nos dieron fe y tal vez las pautas de lo que es el proyecto en sí, la construcción de lineamientos para pensar el país en términos de ciudad saludable. Atrás también nos acompaña Juan José, economista, quien ha venido apoyando parte de los desarrollos estadísticos que van a conocer durante las jornadas. El profesor Jaime Humberto se excusa, dado que tenía una actividad de la cual no podía estar con nosotros al inicio del taller. Nos envía un saludo, pues lo hago yo, Eliana Martínez, a nombre de todos mis compañeros y de él. Pues esta es una oportunidad que surge y nace de una iniciativa local de la ciudad de Medellín. Entre nosotros está el doctor Gabriel Jaime Guarín, el secretario de Salud de la ciudad, quien creyó en la iniciativa conjunta con la universidad y la secretaría para pensar cómo fortalecer la iniciativa de ciudad saludable en Medellín. Al día de hoy, valdría la pena reconocer 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos,
cómo hemos venido trabajando para que la comunidad se enamore de la iniciativa e identifique los elementos que deben corresponderse a una ciudad saludable. La segunda tiene que ver con los diálogos con otros sectores de la ciudad, como lo es planeación urbana, en tanto se ha venido haciendo un acercamiento de cómo introducir el concepto en el plan de ordenamiento territorial, es decir, la visión de futuro de lo que la ciudad podrá dar cuenta en los próximos 10 años de lo que será para nosotros una ciudad saludable. Y la tercera, pues esta perspectiva de escalonar la iniciativa a nivel de país, reconociendo las diferencias que tenemos como país, como regiones y como ciudades. Y en ese sentido, el gran reto, y en conversaciones sostenidas inclusive con la doctora Elena Restrepo, que hubiésemos querido que nos acompañara, la madre, diríamos, de la promoción de la salud en muchos de los desarrollos para las Américas y para el mundo, su gran sueño era darle vida a los municipios saludables. Su gran sueño es hoy continuar con estos planteamientos filosóficos. Y Ciudad Saludable pues retoma muchas de esas miradas y le da digamos, un alcance a lo que el país en términos de transformación urbana significa. Con esto, dado pues como el tema de la agenda, los cambios que se han presentado, muchas de las cosas que ya han referido anteriormente desde la instalación y el doctor Fernando Ramírez, la presentación que yo traigo es una presentación en términos de reflexión y de contextualización de lo que es la situación global de las enfermedades no transmisibles y cómo Colombia está ubicada en un proceso de cambio y del cual no se aleja ni de los países de economía emergente ni de los países desarrollados. Voy a tratar de que ustedes, en la medida que yo vaya hablando, no tengan cuidado si quieren intervenir, hagamos un diálogo conjunto para que también partamos de la oportunidad de encontrarnos en las regiones hoy, mañana y el viernes, conversando un poco de cómo planearnos ese futuro de las ciudades saludables. Quiero mencionar un aspecto técnico importante del taller que tal vez no se ha dado a conocer y que para nosotros como académicos es fundamental, el tema del fortalecimiento de capacidades. Si bien la Oficina de Investigación de la OMS viene planteando durante los últimos 10 años elementos de lo que es fortalecer capacidades, nosotros identificamos y nos identificamos plenamente con esos asuntos. No basta solo con mencionar el fortalecer capacidades por mencionarlo, sino a qué nivel. Las capacidades se fortalecen desde la misma adquisición de conocimiento hasta la aplicación de él en la localidad. Y en ese sentido, nosotros no podríamos partir de que ustedes son la vida de la localidad, nosotros no podríamos partir de que ustedes no tenían nada para traer al encuentro. Pero esa adquisición de capacidades en una forma conjunta nos va a permitir analizar, adaptar e irnos para nuestro territorio con unas tareas concretas de lo que han tratado de plantearnos cómo continuar en el camino de esta oportunidad para el país. Entonces, en ese sentido, quise plantear varias diapositivas en las que hay unos datos que cuando uno escucha las anteriores intervenciones dan cuenta de los elementos claves. El primero, en términos de perspectiva de futuro de planeación urbana, claro, yo debo decir, Eliana Martínez es salubrista y epidemióloga, ha interactuado con planeación, tratando de entender cómo es que hacemos ese diálogo, dado que desde la concepción de la planeación urbana fue la salud pública la que se preocupó por interactuar con la planeación urbana. Estamos hablando de la construcción de alcantarillados, estamos hablando de la movilidad, estamos hablando del transporte. Entonces, en términos de perspectiva, uno diría que esta mirada de los próximos 30 años es algo en lo que, y lo decía el doctor Fernando Ramírez, nos estamos pareciendo, somos muy parecidos
en términos del desarrollo y la carga de la enfermedad a lo que sucede en países asiáticos y africanos. Pero es que aquí hay una lectura de mundo que tal vez se cierren los ojos cuáles son esos grandes hitos de transformación de países como los que tienen Asia y África en función del desarrollo. Un desarrollo acelerado, un desarrollo en el que ese crecimiento también les pone ¿a qué? A generar nuevas estrategias en función de esa transformación urbana, pero ¿a qué costo? Un costo en salud y un costo económico bastante alto. Luego entonces, de esa manera, el tema de por qué es que Colombia el 75% de la población está ubicada en lo urbano no es gratis, no lo es, y no lo es dado que cada vez los territorios rurales van buscando, van migrando, la posibilidad de migración de las personas hacia lo urbano, va dejando un poco lo rural, pero tal vez en el imaginario el otro aspecto será que lo rural va siendo ocupado por este tema de la urbanización, y muchas de esas consideraciones van teniendo unos aspectos muy similares en América Latina a lo que sucede con, claro, obviamente áreas geográficas diferentes en Norteamérica, pero eso nos pone en unos asuntos de cómo viven las personas cuando en el cambio de territorio se tiene presente. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Entonces, dado ese reconocimiento, se empiezan a identificar, claro, los esfuerzos que hacen las grandes agencias internacionales, los postulados de los objetivos de desarrollo del milenio, en los cuales pues no entraríamos a hablar, pero seguramente cada uno de ustedes en sus municipios habrá dado cuenta de que hasta dónde han llegado o dónde existen falencias para lograr pues ya lo que está a punto de terminarse, o cómo se viene la discusión de los objetivos, pero post desarrollo del milenio. Y debido a esos asuntos también se presenta entonces que el tema de la gobernanza para nosotros es un tema fundamental, y si bien también se mencionaba, así la descentralización se dé y exista, pues uno también identificará allí que no es solamente vaya y haga, sino cómo se construye en esa localidad, y pareciera ser que fuera una preocupación, por ejemplo, la organización de los servicios de salud. ¿Se están pasando automáticamente? Me las estás pasando, gracias. En ese orden de ideas, entonces vienen las motivaciones de qué conocer del globo, qué nos interesa conocer de este globo en el cual estamos inmersos. Y lo primero de ello sería un asunto de priorizar, no por tener un primer renglón en donde las enfermedades no transmisibles estén, sino poner el ojo en qué, que, como lo decía el doctor Fernando Ramírez, el tiempo, qué sucede con esto del asunto de la cronicidad, cómo se manifiestan a lo largo del tiempo, como lo dice la teoría de la salud, a lo largo del ciclo de la vida. ¿Qué pasa cuando por más que queremos intervenir, las intervenciones son a lo largo del tiempo? ¿Qué sucede cuando nosotros los vemos abocados, ustedes planeadores o desde las Secretarías de Salud, a lograr indicadores en el corto plazo? Es decir, cómo manejar esta situación cuando aún se reconoce a nivel global que eso es lo que no ha permitido mostrar los grandes cambios en el impacto sobre las enfermedades no transmisibles. El debate que existe entre si el problema es del individuo o el problema es del entorno, o si es que en ambos tenemos que generar un diálogo importante. Ese debate no lo vamos a aclarar tampoco y va a generar unas grandes tal vez divergencias, pero aquí el punto importante es, y si yo vivo en un sitio donde se me viene la loma encima, o si yo soy el que estoy fumando, ¿qué le importa a los demás? Ese tipo de cosas en las que estamos permanentemente cuestionando dónde o hasta dónde van las responsabilidades es un asunto que tampoco se ha resuelto de manera global, aun cuando la estrategia 4x4, como la mencionaba el doctor Fernando Ramírez, es quizás lo que esté motivando desde el individuo esa selección por un cambio en su comportamiento. Luego diremos, la localidad es cómo estamos incluyendo acciones colectivas para poder avanzar en estos asuntos. Viene una reflexión que se hace también desde lo que es salud urbana con relación a los sistemas de vigilancia. Valdría la pena luego hacia el final del día viernes discutir un poco cómo se están abordando sobre todo en nuestro sistema de vigilancia las enfermedades no transmisibles, y que los esfuerzos, por más que hagamos, invirtamos, así se nos haya mencionado que la inversión es poca o que tal vez falta mucho, siempre van a ser deficientes.
Entonces, para esto es muy sencillo, pero yo creo que da cuenta, sobre todo para quienes vienen de planificación, aunque también manejan muy bien los indicadores, que para nosotros es muy importante dar cuenta de la morbilidad, la mortalidad y los factores de riesgo. En términos de qué le pasa a la gente, cuál es la dinámica, de qué se muere la gente o por qué, cuáles son las causas de lo que se está presentando en X o Y contexto. Pero que quisimos darle fuerza a lo que las personas, lo que sienten, lo que piensan. No solo es el dato secundario, sino cómo en esa localidad se motiva la movilización de los temas que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles. Y quisimos poner allí para generar un poco de ruido, y lo puse en letra más diminuta, sé que de atrás no se ve. Por ejemplo, discutíamos que en Sudáfrica las mujeres no quieren bajar de peso porque pueden ser señaladas porque puedan tener HIV y SIDA. O por ejemplo, discutíamos que en ciudades como Bogotá o Medellín, pues quién va a querer hacer ejercicio si puedo tener carro y entonces mi estatus se puede ver diferente a montar en bicicleta. Es decir, cómo cambiar ese chip, esa forma de pensar de las personas cuando lo que interesa es generar unas formas de ¿qué? De cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestro entorno, lo decía también el doctor, nuestra familia con el asunto de los cuidadores. O por ejemplo en China, cuando fumar se está convirtiendo hoy, al día de hoy, en un asunto también de estatus, como recordando la época de Marlboro, ¿cierto? Entonces acá este tipo de ejemplos a lo que nos llevan a pensar es qué sucede con esa carga de la enfermedad si no tenemos en cuenta la comunidad, lo que es la percepción de esa comunidad. Y en ese orden de ideas, lo que a donde apunta, si bien lo decía el doctor Fernando con 4 enfermedades claves, nosotros en la discusión y de acuerdo, digamos, a la literatura, acá encontramos, hay 2 elementos claro dados, si es causa de las causas, comorbilidades, el tema, por ejemplo, de la enfermedad renal y el tema del VIH y SIDA. Como lo veremos más adelante, pero vale la pena mencionarlo ya, el tema de la salud mental, el tema de los accidentes de tránsito son asuntos que preocupan a la salud urbana, son asuntos que deben ser incluidos dentro de las reflexiones permanentes de las secretarías de salud. Por ejemplo, cómo vemos el tema de la accidentalidad solamente en una Secretaría de Transporte cuando aún ese relacionamiento debe darse desde la Secretaría de Salud. Entonces ahí es donde empezamos a identificar que muchos de los problemas se manejan aisladamente y tal vez existen muchos recursos para el abordaje de esos problemas. Cuando es la movilidad el criterio por el cual la movilidad, la posibilidad de generar estrategias de movilidad. Claro, habrá municipios acá muy pequeños donde la ruta que llegue es la ruta del viaje de 2 horas de la capital, pero habrá municipios que en ese crecimiento también están identificando cuáles son esas formas de movilidad, los taxis que son de motos o los carritos que van hasta las veredas, o sea, todo ese tipo de cosas que generen alrededor de la movilidad una mejor forma de vida. Y alrededor de eso, solo para mencionar rápidamente, porque creo que vale la pena como que lo tengamos allí muy presente, identificamos unos riesgos en salud y unos riesgos que hablan para la salud urbana claves, digámoslos, y los mencionamos dado que la discusión a nivel del grupo como académicos ha sido qué es entorno, qué es espacio, qué es ambiente, por qué entornos, por qué no espacio, dónde se ubican, digamos, los lineamientos y las estrategias para poder abordar la promoción y la prevención. Y encontramos entonces el tema de las amenazas del entorno, ¿cierto? Las amenazas ambientales y de la vivienda. Solamente el agua. ¿Cuántos de nuestros municipios tienen el agua potable? Solamente el agua, el cambio del alcantarillado, el vivir en hacinamiento. Solamente pensar en eso nos lleva a identificar una serie de enfermedades. Si fuésemos a mirarlo desde el área del sector de la salud, ¿cuáles son esos resultados en salud cuando tenemos 10 personas en un espacio donde podrían vivir 4 personas, a lo sumo 5 si son niños? El tema de la tuberculosis y la interacción con el HIV y SIDA, y hay unos datos muy relevantes que quise traer, y es que para el 2012, seguramente esto lo conocen en las secretarías de salud, pero dado la interacción del grupo que hay presente, vale la pena reforzarlo, y es que 8.6 millones de personas diagnosticadas era el dato al 2012 en el mundo, y 1.3 millones de muertes en el mundo.
esto nos está dando una lectura, y si es interacción con HIV y SIDA, y si escuchamos los datos de UNOSIDA para el 2011, aún con la terapia, las terapias de prevención, previniendo 6.6 millones, hablamos de 34 millones de personas que vivían con SIDA en el 2010, y hablamos de que aún cuando disminuyó el SIDA de 2.2 millones a 1.8, es muy fuerte, digamos, esa cifra, pero lo que se ha tratado de hacer no ha logrado realmente decir, como piensa UNOSIDA, 0 muertes por HIV y SIDA. Esos datos, si solamente en esa segunda viñeta hablamos de esa interacción entre esas dos situaciones o condiciones de salud problemáticas, pues nos está llevando ¿a qué? A darle mucho énfasis a la prevención, a las acciones de prevención, y a las acciones también que tienen que ver con esas conductas o esas formas de entender la salud y la vida. Y si encuentran en ese mismo renglón, a renglón seguido, la interacción que tiene con la diabetes, la carga de la enfermedad de diabetes proyectada del 2011 al 2030 da cuenta de 336 millones de personas a 552 millones de personas. Piensen ¿qué significa eso? Cuando se dice que al 2011 se murieron, por datos también de la Federación Internacional de Diabetes, 4.6 millones de personas. O sea, estoy hablando de cifras con ceros muy grandes a la derecha, donde en esa interacción uno puede encontrar tal vez que haya sinergia, se multiplique y la población tenga unas condiciones crónicas no favorables y de alto costo. Luego hay otros elementos con relación a la contaminación ambiental y el tema de las enfermedades respiratorias. Fue una discusión que hicimos en el Ministerio de Salud bien importante con la Subdirección de Salud Ambiental, donde descubríamos cuáles entonces son los énfasis de entornos saludables, y traigo un referente de Santos Burgoa, es un funcionario de OPS, está en Washington, brasilero, donde él en una de sus investigaciones plantea en efecto el tema del desarrollo de las enfermedades respiratorias por la contaminación ambiental en países de América Latina, sobre todo en México, en Brasil y en Argentina. Miren la siguiente viñeta es una viñeta alarmante, realmente, la malaria, pensada para la selva, pensada para las zonas inhóspitas y cada día más cercana a la zona, a lo urbano, a las zonas urbanas. El tema de la malaria urbana no es un tema solamente de los africanos, es un tema también que nos debe tocar y nos debe agobiar, aunque no lo tengamos visible o no esté con esas alertas como suele suceder. El SIDA, ya lo mencionaba, la salud reproductiva, que hay un aspecto importante, y es que el tema de ciudad saludable, aunque bien estemos trabajando en las enfermedades no transmisibles, tendríamos que pensar en la juventud, y tendríamos que pensar también existe la denominación de ciudad para los niños, y qué significa esto en función de un desarrollo, por ejemplo, de un cáncer por papilomavirus 30 años después de iniciar su vida sexual. Pasemos a la siguiente, por favor. Para terminar con estas alarmantes cifras, y eso que no las quise traer tan alarmantes, espero pues que las tengan ahí para sus reflexiones. Miren, por ejemplo, la obesidad y las enfermedades crónicas, cómo se les llama las llamadas enfermedades de estilos de vida. Si escuchaban al doctor Fernando Ramírez, también dará cuenta de un debate bien interesante con relación al tema de los estilos de vida. Y digamos acá, la mirada y la intervención estaría orientada hacia los temas de educación. El doctor Teófilo Monteiro, a quien le sucede a Ana Juan, la doctora Ana Juan, pues hace referencia para América Latina a cómo han sido esas intervenciones y cómo la obesidad hoy por hoy se manifiesta como una enfermedad crónica, no como una comorbilidad o como un factor de riesgo, como lo hemos venido manejando tradicionalmente, por ejemplo, para la diabetes. Ahora, estos últimos dos puntos que no fueron mencionados en estrecha, digamos, relación con lo que decía el doctor Fernando Ramírez, para nosotros, vuelvo al caso de Medellín, han sido de suma importancia. Quiero ponerlo en ese aspecto desde lo local, dado que la transformación misma de la ciudad pues ha implicado grandes esfuerzos en el tema de movilidad, pero aún la accidentalidad por motos es alta,
aún la mortalidad por motos, la discapacidad genera un alto costo, aún cuando los esfuerzos se hagan de manera aislada y conjunta, valdría la pena ambos términos desde las secretarías que le competen cada una de sus lecturas, es decir, generar estrategias de pedagogía social o generar acciones en los sistemas, en la prestación de los sistemas para resolver de inmediato este tipo de eventos. Pero ¿qué sucede? Que la accidentalidad, ¿cierto? La movilidad, si lo miramos en términos de criterios de ciudad saludable, pues implicaría hacer un alto y una reflexión frente a qué vamos a reconocer como nuestros municipios o territorios saludables. Estoy con esto diciendo cuál es el paso siguiente para el primer taller, cuáles son los asuntos que ustedes van a reconocer dentro de sus territorios. Y si continuamos con esa lectura, violencia y lesiones en relación con género, pues ni qué decir. Para nosotros en Medellín uno de los criterios de mayor relevancia fue lo relacionado con la paz, la convivencia, la seguridad, también lo decía la directora al inicio, pero ni qué decir de cómo nos alertamos de esas 10 muertes en el primer partido de fútbol en la ciudad de Bogotá. Es decir, no tendremos que tener en cuenta esto para un asunto que ya adquiere una cronicidad en nuestra cultura y en nuestro contexto. Y relaciono esto con algo muy clave, y es el concepto de la cultura. Lo cultural, como lo vamos a ver a continuación, pues nos da una lectura de una magnitud de unas enfermedades de manera diferencial, pero que nos obliga a pensar las estrategias muy desde lo local. Acá mencionamos entonces la relación con el tema de los países, claro, la carga de la enfermedad con los países pobres, y por último, digamos, hablando un poco de la salud mental, cómo se han venido trabajando las estrategias también en Medellín con respecto a esa recuperación de una mejor convivencia o espacios para un buen vivir entre las familias y los entornos que le continúan. Entonces, en una mirada muy rápida, uno diría, las enfermedades no transmisibles al 2008, de acuerdo a los perfiles de los países, pues nos ponen en una situación de economías emergentes y desarrolladas, donde, si ustedes observan, claro, es clave lo que dice el doctor Ramírez con respecto a las cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad renal crónica, la diabetes. Miren el acumulado que tienen las enfermedades cardiovasculares. Será allí donde hay que continuar en ese trabajo para ambos tipos de economías, ambos tipos de países. La siguiente. Cómo el porcentaje de muertes en menores de 60 años, si ustedes lo observan con respecto a la relación hombre-mujer, es diferente. Miren las economías desarrolladas, no es que estén tan alejadas, esa barra azul, por ejemplo, de los hombres con respecto a los de las economías emergentes, en ese crecimiento acelerado, o sea, es un crecimiento acelerado, no es una diferencia muy marcada. La siguiente. Cómo entonces esa tasa de mortalidad por las enfermedades no transmisibles, el color que ustedes van a ver diferente es Colombia, nos pone en una condición en el límite de los países emergentes y en el comienzo de los países desarrollados. Solo es una alerta para que nos datiemos frente, por ejemplo, a los tipos de cáncer, como de entre los países emergentes, Colombia, si lo miramos de abajo, India, Egipto, Colombia, está en el tercer lugar, siguiendo Indonesia, Brasil, Vietnam, Turquía, China, Federación Rusa y África del Sur. ¿Por qué mencionar esto? Y me tomo 1 o 2 minutos más para profundizarlo, porque nos interesó mucho identificar por los bloques de países cómo estábamos nosotros. Recordemos, Colombia está dentro de los CIBETs, Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía, Sudáfrica. ¿Eso qué significa? La luz del desarrollo. ¿Qué significa la transformación? De esa lectura de los diferentes tipos, aquí incluimos todos los tipos de cáncer, dadas la información de análisis secundario, pero en un tercer nivel, India, Egipto, Colombia, solo para que lo vamos dimensionando. La siguiente. Como con respecto a las enfermedades respiratorias, claro, en los países emergentes tenemos casi en un segundo nivel, claro, la India está marcando una lectura de una magnitud tremenda. Nosotros diríamos, tenemos unas posibilidades de intervenir y de disminuir esa magnitud. Sin embargo, a la luz de lo que vemos de los países desarrollados, pues si uno fuese a mirar a Colombia en qué nivel está, también diría, nos falta mucho por hacer. La siguiente, por favor. Las diapositivas creo que las van a tener y se las vamos a compartir, porque creo que vale la pena que luego ustedes miren esto en detalle y podrán comunicarse con nosotros sin ningún problema. Luego, con respecto a la enfermedad cardiovascular y la diabetes, claro, miren qué pasa con Colombia allí. Claro, el gráfico también habla de la relación hombre-mujer, solo que por tiempo no vamos a
tener manera de profundizarlo, pero uno diría en qué nivel de desarrollo, claro, ha hecho los esfuerzos, los grandes esfuerzos que nunca son suficientes para lograr una intervención y estar en un nivel intermedio entre ambos tipos de países. La siguiente. Dado esto, y ya con esto vamos cerrando, pues ya lo mencionaba también la doctora Watson, hay unos asuntos claves de prevención de las enfermedades, y es una perspectiva de casi, miren, 2013-2020, ya estamos ya casi, sí, todos vamos por ese camino, de cuál es ese plan de acción mundial. Y ese plan de acción mundial habla de elevarle la prioridad a las enfermedades no transmisibles, fortalecer la capacidad nacional y de liderazgo y gobernanza. Por eso el tema de gobernanza lo vamos a tratar en las mesas deliberativas con cada uno de ustedes. Reducir los factores de riesgo modificables. La estrategia 4x4 podría ser fortalecer los sistemas de salud, sí, claro, y orientarlos a la prevención y control de las enfermedades no transmisibles. El tema del cuidado primario, promover y apoyar la generación de capacidades nacionales y monitorear las tendencias de las enfermedades. Si ustedes rápidamente, cerramos con esto, observan ejemplos de ciudades completamente disímiles como lo es Nueva York y como lo es Nairobi, encontramos en clave de promover la salud asuntos fundamentales en términos de política, asuntos desde visite a su médico, viva libremente, libre de alcohol, de consumo de sustancias psicoactivas, mantenga su corazón saludable, tenga una familia saludable, ¿cierto? Asuntos que van más allá de la estrategia 4x4, asuntos donde a ellos busque ayuda si siente depresión, hágase un chequeo de prevención del cáncer, o sea, cómo motivan a las personas a incorporarse desde su cuidado en unas estrategias que desde lo público, el instrumento de políticas públicas, les permiten también hacer un acercamiento a lo que se está invirtiendo en esos asuntos. Esto, por ejemplo, da cuenta de, y es una historia que no es de ayer, es desde el 2004 y que ha sido un modelo para muchas otras ciudades, pues da cuenta de dos aspectos, solo para mencionarlos. El primero de ellos tiene que ver con el mejoramiento del ambiente físico. Solamente en la cabeza piensen los parques, los espacios libres para el ocio, para la recreación. Piensen, yo lo dejé allí en inglés, pero no es necesario como profundizarlo, es cómo se incluye, como lo dice un urbanista famoso, Jordi Borja, cómo se incluye la persona en su ciudad, cómo siente su ciudad amigable, que es otro concepto que vale la pena discutir, cómo se incluye en el diario vivir la forma de la ciudad, la vida de la ciudad, la vida que él tiene para compartir con otros. Y eso es lo que hace que esos ambientes físicos pues permitan que muchas de las cosas que se mencionan adelante de promoción de la salud puedan ser interferidas, intervenidas, pero cuando el ciudadano se ha apropiado de su localidad. Y el otro asunto clave, que si bien se ha trabajado desde la estrategia de entornos saludables en Colombia, pues se refuerza, dado que el crecimiento poblacional, la forma como vemos a lo largo de la vida, nuestros niños jóvenes, ya hacerse adultos, pues habla inclusive de la salud de los jóvenes y el tema del trabajo con la educación, el sector de la educación en los currículos. Esto no es gratis que lo ponga, porque si nos devolvemos a la anterior, Olga, rápidamente, en la anterior, estos elementos pueden ser trabajados perfectamente desde la adolescencia. Pensar en vivir una forma de vida libre de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, o una forma de conocer su estado del VIH y SIDA, por ejemplo, o una manera de entender cómo es una familia saludable. Avancemos. La otra experiencia que quise traer, dije muy disímil y muy distante, es la de Nairobi. Nairobi toma las experiencias positivas de Bogotá con el tema de las ciclorrutas. No sé si lo habían escuchado o lo conocían. Aun cuando la ciclorruta en Nairobi sea de la esquina de la alcaldía a la esquina de la siguiente, que es la cafetería, Nairobi toma la experiencia de lo que Bogotá ha hecho para fortalecer en las personas la posibilidad de que se motive por el uso de la bicicleta, de que se motive por caminar, ¿cierto? Pero acá lo que vale la pena es qué es lo saludable, para ir cerrando, realmente qué es lo saludable en un entorno donde son más los suburbios que los contextos urbanos lo que hacen que esa ciudad tenga esas condiciones de vida.
la forma de trabajo en los basureros, no muy lejano a lo que también teníamos en la ciudad de Medellín y lo que hay en muchas localidades de nuestro país, lo que vemos en la imagen del dado de allá, ¿cierto? Cuando vemos esas aguas sucias alrededor de las viviendas. Entonces, ¿qué es lo saludable? ¿O de dónde tenemos que poner la mirada para lo saludable? Y devolvámonos un momento, porque la mirada del centro es precisamente cómo se concentran los esfuerzos en el centro de las ciudades, cuando lo que hay que mirar es la integralidad. El ciudadano se mueve en su ciudad. Nos lo decían en un encuentro en la ciudad de Medellín, vuelvo e insisto porque son ejemplos que están vividos. Las personas les preguntábamos cómo se siente en su barrio o en su comunidad y en Medellín, y las personas admitían, aun cuando en mi barrio tengo dificultades, me siento muy bien en la ciudad. Entonces es como en ese imaginario de ciudad son las posibilidades y las oportunidades desde la promoción de la salud que permiten que esa persona pueda desarrollar a lo largo de la vida una forma de vida, valga la redundancia, que le dé una lectura de una calidad de vida, como lo decía la persona de planeación, de un mejor vivir, de un vivir en el tiempo para sus condiciones buenas. Con esto voy cerrando, puesto que es una reflexión en la que, aunque está en inglés, ofrezco disculpas por ello, no es, aquí el tema dice, las enfermedades crónicas, el problema es lejano al ser limitado de los países desarrollados, es decir, esas dos primeras líneas nos está diciendo, esto no es un asunto que debe pensarse solo para los países desarrollados, como son los países, por ejemplo, europeos, por mencionar algo, que tienen hasta su estrategia de redes de ciudades saludables, sino que es un asunto en el que cada vez, por esos cambios demográficos, esos cambios epidemiológicos, esas formas aceleradas de urbanismo, diríamos que se aumenta, se pasa de las enfermedades infecciosas a hablar de las enfermedades no transmisibles, así como hacer como un swatch, abrir y cerrar de ojos, y donde, por ejemplo, no es que sea solo la preocupación para Sudáfrica, ¿cierto? Es un asunto de una preocupación para países como el nuestro, inclusive cuando el país, Colombia, pasa de ser un país de renta baja a renta media. ¿Qué significa económicamente eso? Y desde el punto de vista de desarrollos políticos y económicos, a la lectura de ¿qué? De esas proyecciones, las proyecciones no las podemos perder de vista, de la mortalidad por infarto agudo de miocardio, por digamos problemas cardiovasculares, por la diabetes, donde definitivamente la reflexión debe ser más allá del número de las poblaciones. O sea, que el tema no es que como son tantas personas en un territorio, entonces que se mueran, no, más allá de eso, donde lo que importa es cómo trabajar esas situaciones globales de salud de la mano con los lineamientos económicos y políticos que vayan mostrando los cambios en nuestra localidad. Esta reflexión la quise traer, dado que, miremos la última diapositiva, existe del Foro Económico Mundial del 2009, nos muestra, es una diapositiva que la tenía para la introducción, pero la quise dejar para el final, dámosle la siguiente. Nos muestra en función de la probabilidad y la gravedad, dónde están ubicadas las enfermedades no transmisibles. Rápidamente, vamos desde el nuevo riesgo, el cuadro blanco, para los que no ven atrás, el cuadro verde, disminución y probabilidad de la gravedad, el cuadro que tiene verde y amarillo, cómo va regularmente esa probabilidad, ya les voy a explicar, probabilidad estable y disminución de la gravedad, probabilidad grave estable, el amarillo solo, y miren dónde está el número 31 en el extremo de la gráfica, enfermedades no transmisibles, lo más probable y lo más grave. O sea, es una preocupación desde la perspectiva económica, lo más probable y lo más grave. Si ustedes observan, en la diapositiva anterior está explicado cada uno de ellos, es quizás el tema álgido en cuestión de ¿qué? De cómo identificar unos lineamientos de cada uno de los municipios en función de una lectura